Bueno, hoy vamos a empezar la clase resolviendo el ejercicio de la tarea que había quedado la clase anterior, que es sobre intervalos de confianza para muestras pequeñas. Se dice muestras pequeñas cuando el tamaño de la muestra es menor a 30. Dice este ejercicio: Dora Cleman se dedica a hacer pasteles y los vende en 50 pastelerías. Ella desea saber cómo está el ausentismo entre sus empleados. A continuación se presenta el número de días de ausencia durante una quincena en una muestra de 10 trabajadores. Y ahí están las horas, la cantidad de días que ellos se han ausentado. Entonces, por ejemplo, hay uno que se ausentó 4, 1, 2, 2 y así sucesivamente. La primera pregunta dice: determine la media y la desviación estándar de la muestra. Bueno, para calcularla, lo que hacemos es poner los datos en la calculadora, ¿verdad? Y calculamos la media muestral y la desviación estándar muestral, que nos dan 1,8 y 1,13 como puse ahí. La pregunta B dice: determine un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Entonces, recuerden que la fórmula es esta: media más menos el valor de z por s entre raíz de n. Perdón, no es z, es t. Bueno, el valor de la media ya lo tengo, es 1,8 más menos. El valor de t lo tenemos que ir a buscar a la tabla. El valor de s lo tengo, que es 1,13 y n es 10. Ahora lo que corresponde es ir a buscar a la tabla el valor de t, sabiendo que tenemos que encontrar ese valor de t con un nivel de significancia del 95% y la cantidad de grados de libertad en este ejercicio serían 9, porque tenemos 10 datos. Entonces vamos a ir a buscar en la tabla. Recuerden que tenemos que buscar un nivel de confianza del 95, pero cuando se habla del 95%, ese es el dato que está en el centro del intervalo, por así decirlo. Entonces, en las colas, puedo decir aquí, lo que está aquí y lo que está en esta cola sería el 2,5. Entonces, el valor que yo tengo que buscar es el 0,975, que es el resultado de sumar 0,95 más 2,5. Entonces, sería el 0,975 junto con 9 grados de libertad. Estaremos hablando de este valor, el 2,2622. Entonces aquí iría el 2,26. Ahora lo que hacemos es encontrar el resultado, 2,2622 por 1,13 dividido entre la raíz de 10. Eso da 0,8, 0,8083. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sumarle y restarle. Entonces, a 1,8 le resto 0,8083 y me da 0,99. Entonces, lo vamos a hacer así. Aquí estamos calculando la media. Entonces, la media tiene que ser menor a 0,9917. Perdón, tiene que ser mayor a 0,9917 y menor a 1,8 más 0,8083. Eso es 2,6083. Entonces, la verdadera media poblacional tiene que estar entre estos dos valores, que es lo mismo que hemos venido haciendo de hacer 0,9917, 2,6083. Quizás con esta notación no se nos confunden las comas, que con esta sí se nos confunden un poco las comas. Entonces, podemos seguir utilizando esta. La pregunta C es: explique por qué se usa la distribución T. La distribución T se utiliza porque tenemos menos de 30 datos. Entonces, cuando tenemos menos de 30, utilizamos la distribución T. Cuando tenemos más de 30, utilizamos la distribución Z. Y la pregunta D dice: ¿es razonable concluir que el trabajador promedio no faltó ningún día durante una quincena? Pues no, porque para que no haya faltado ningún día, tiene que estar el 0, pero el 0 no está incluido aquí. Si hacemos una recta numérica,
¿verdad? Escribimos el 0, está el 0,99 y después está el 2,60. Son estos valores los que están incluidos en el intervalo. Entonces, no es razonable concluir que el trabajador promedio haya faltado 0 días en una quincena. Ahora, vamos a ver, voy a explicar cómo hacer un intervalo de confianza, pero para la proporción poblacional. He venido haciendo ejercicios, resolviendo ejercicios relacionados con intervalos de confianza, pero para la media poblacional. Esto que voy a explicar es para la proporción poblacional. Bueno, este es el intervalo. Esta es la forma que va a tener el intervalo, que va a ser P más menos Z, que es el mismo, tiene el mismo significado que la Z que hacíamos en la media poblacional. Y el error estándar va a ser este. El error estándar va a ser la raíz de P por 1 menos P entre N. Recuerden que P es la proporción de la muestra. Vamos a hacer un ejemplo para explicar esto. Dice, el gerente de una estación de televisión debe determinar el porcentaje de casas, ahí es donde está la diferencia, de cuando es un intervalo de confianza para la media y para la proporción. Porque aquí me dice el porcentaje. En los otros ejercicios hubiese dicho, la media. El porcentaje de casas en la ciudad que tiene más de un televisor. Una muestra aleatoria de 500 casas, esto es importante, lo voy a resaltar, revela que 275 tienen 2 o más televisores. Esa es la pregunta, ¿cuál es el intervalo de confianza del 90% para estimar la proporción de todas las casas que tienen 2 o más televisores? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar la proporción. Vamos a poner aquí solución. Vamos a determinar la proporción. Entonces, la proporción muestral, en este caso sería, bueno, hay 275 casas de 500 que tienen 2 o más televisores. Entonces, esa es la proporción. 275 dividido entre 500. Y eso da 275 dividido entre 500 da 0,55. Esa sería la proporción de la muestra. Vamos a poner aquí. Esto sería la proporción muestra. Ahora, bueno, tenemos que determinar el intervalo, pero antes tenemos que determinar quién es este valor, quién es este error estándar, ¿verdad? Entonces va a ser, es que lo buscamos todo ahorita, entonces va a ser 0,55 más menos, vamos a ir a buscar el valor de Z correspondiente al 90%. Entonces, el valor de Z correspondiente al 90%, en realidad lo que tenemos que buscar es el 95%, porque los restantes 10% se distribuyen a dos colas. Entonces, tendríamos esto. Aquí tenemos el 90% en el centro, aquí nos quedaría un 5% y aquí nos quedaría el otro 5%. Entonces, de aquí hacia allá, estamos hablando del 95%. Entonces, tenemos que ir a buscar la tabla de Z, el 95%. El valor del 95% sería este, que es el que está más próximo, ¿verdad? Entonces, sería el 1,64. Entonces, vamos a ir al ejercicio. Aquí sería entonces el 1,64 que multiplica a la raíz de P, 0,55, por 0,45. Este 0,45 es el 1 menos P dividido entre N. N en este caso serían 500. Porque ese es el tamaño de la muestra. Aquí tienen que tener cuidado porque 275 son los que tienen 2 o más televisores, pero el tamaño de la muestra es de 500. Bueno, entonces determinemos cuánto sería esto. Una calculadora sería 1,64 que multiplica a la raíz de 0,55 por 0,45 dividido entre 500. Me da 0, sería 0,55 más menos 0,0364.
Ahora restamos, entonces decimos que la media, perdón, que la proporción, entonces ahora no usamos X, sino usamos P. La proporción va a estar entre 0,55 menos 0,0364, que sería 0,5136, y entre 0,55 más 0,0364, 0,5864. ¿Sí? Entonces esta sería la respuesta. Este sería el intervalo de confianza del 90% para la verdadera proporción poblacional. La proporción poblacional estaría entre 0,5136 y 0,5864. Este otro ejemplo dice, se realizó una investigación de mercadeo para estimar la proporción de constructores de casas que reconocen el nombre comercial de un purificador con solo ver la forma y el color del empaque. Entonces, como les decía antes, ya aquí sabemos que es un intervalo, bueno, no lo he leído, pero es un intervalo de una proporción porque aquí lo dice. Dice, en una muestra de 1.400 constructores, vamos a poner aquí, 420 reconocieron el nombre del comercial. Entonces, la pregunta A dice, estime el valor de la proporción poblacional. En este caso, la mejor estimación, ¿verdad?, de la proporción poblacional, pues va a ser la proporción muestral. Y la proporción muestral la llamamos P, pues es 420 dividido entre 1.400. Y eso da como resultado 420 dividido entre 1.400, pues da como resultado 0,30. Esa sería la proporción poblacional. Este sería el ejercicio A. El B dice calcule el error estándar de la proporción. Bueno, el error estándar de la proporción sería la raíz cuadrada de 0,30 por 0,70. Este 0,70 es el 1 menos P, dividido entre la cantidad de la muestra, que sería el tamaño, que sería 1.400. Y esto da como resultado la raíz cuadrada de 0,3 por 0,7 dividido entre 1.400. 0,0122. La pregunta C dice que debemos de determinar un intervalo de confianza del 99%. ¿Ok? Del 99% para la proporción poblacional. Bueno, sería, voy a poner aquí la fórmula, P más menos, Z por la raíz de P por 1 menos P dividido entre N. Este valor de P por 1 menos P entre N raíz cuadrada, pues es este, ¿verdad? Entonces ya lo tenemos. Ya tenemos P, que es 0,30. Nos faltaría quién sería Z. Bueno, entonces vamos a poner aquí que P sería 0,3 más menos Z. Bueno, me dice que es del 99%. Les recuerdo que el restante 1% se divide en las colas, 0,5% para cada cola. Entonces tendría que ir a buscar a la tabla de Z el 99,5. Entonces el 99,5 creo que es el 258. Sí, sería este, que ya lo tengo marcado. Este es el 0,995, 2,58. Entonces escribimos 2,58 por 0,0122, que este 0,0122 pues era este. Bueno, entonces sería 0,3 más menos 258. 2,58 que multiplica 0,0122. Sería 0,0315. 0,0315. Entonces, a 0,3
le resto 0,0315, me da 0,2685, es menor o igual que P, es menor o igual que, entonces a 0,3 le sumo 0,0315 y daría 0,3315, por supuesto. Esta sería la respuesta del intervalo de confianza. De un intervalo de confianza del 99% para la verdadera proporción poblacional. Y la última es la D, que dice interprete los resultados. Bueno, esto lo que nos viene a decir es que hay una probabilidad del 99% de que la verdadera proporción poblacional esté entre 0,2685 y 0,3315. Otra interpretación es que si tomáramos, ¿verdad? 1400 muestras y determinamos en cada una de ellas la proporción, ¿verdad? Y hacemos un intervalo de confianza, pues resulta que en el 99% de esos intervalos de confianza construidos va a estar la verdadera proporción poblacional. Esa sería la interpretación. Cualquiera. Ok, ahora vamos a ver un poco acerca del factor de corrección para población finita. Resulta que una vez que sepamos, o en aquellos ejercicios que sepamos, el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, debemos aplicar algo que se llama factor por corrección para población finita, que lo que hace es agregarle o multiplicar el error estándar de la muestra por esta expresión que está aquí. Entonces, el error estándar de la media muestral usando un factor por corrección o usando factor de corrección es este. Antes era solamente este y ahora le agregamos esto. Igual para la proporción muestral. Esta era el error estándar y ahora le agregamos esto. Ahora, ¿cuándo se agrega? Se agrega cuando n entre n, ¿verdad? Es mayor o igual que el 0,05%. Bueno, pongámosle 0,05 porque no podemos poner el porcentaje. Vamos a hacer un ejemplo para que lo vean. Este ejemplo dice, en una determinada localidad hay 250 familias. ¿Okay? Este dato es importante, hay 250 familias. Una encuesta realizada a 40 de ellas. ¿Okay? Aquí hay que tener cuidado porque esta sería la población, esta sería la muestra. Indica que su contribución anual media es de $450. Este dato también es importante. Con una desviación estándar de $75. Determine un intervalo de confianza del 90% para la contribución anual media. Bueno, resulta que la media, ya sabemos cuál es. La media sería de 450. La desviación estándar también sabemos cuál es. La desviación estándar es de 75. Y bueno, ¿y quién sería n? Para ver si utilizamos el factor por corrección. N sería 40. Y n mayúscula sería 250, que n mayúscula sería el tamaño de la población. 40 dividido entre 250, pues va a dar 0,16. Y 0,16 es mayor que el 5%, que sería 0,05. Entonces, como 0,16 es mayor a 0,5, esto implica que tenemos que utilizar el factor de corrección. ¿Cuál sería ese factor de corrección? Bueno, lo voy a hacer aquí. El factor de corrección sería la raíz cuadrada de, aquí la tengo, de n menos n entre n menos 1. O sea, sería 250 menos 40 dividido entre 250 menos 1. Este factor por corrección lo que va a hacer es hacer un poco más pequeño el intervalo, dado que sabemos el tamaño de la muestra, ¿verdad? Obviamente, entre más cercano sea el tamaño de la muestra al valor, pues mejor va a ser la estimación, ¿verdad?
Bueno, pongamos, vamos a ver cuánto da esto. Sería la raíz cuadrada de 250 menos 40 dividido como raíz cuadrada de 250 y el resultado de esto sería 0,9183. Bueno, entonces, ¿cuál sería el intervalo de confianza? Bueno, sería la media, bueno, voy a ponerlo aquí, la media más menos el valor de z por s entre raíz de n, que multiplica a la raíz de n menos n entre n menos 1. Este sería el tamaño de la muestra, ¿verdad? Perdón, la forma del intervalo. Ahora sustituimos 450. ¿Cuál sería el valor de z para el 90%? Bueno, tenemos que ir a buscar el 95, que ya lo habíamos buscado antes. El 95 es el 1,64. Entonces sería 1,64. Le multiplica ese ya lo teníamos aquí, ese es 75, entre la raíz de n, que la raíz de, en este caso, n, recuerden que n no es el tamaño de la población, n es el tamaño de la muestra, entonces sería entre 40. Y en eso también tienen que tener cuidado. 40. Y lo multiplicamos, pues por esto. Lo voy a escribir todo para que quede pues ahí, que sería 250 menos 40 dividido entre 250 menos 1. En realidad ustedes cuando resuelven un ejercicio en el examen pueden pasar directamente aquí. No es necesario pues que lo hagan como yo lo hice acá, ¿verdad? Lo que sí tiene que aparecer es esto. Esto sí es importante que aparezca porque es que me justifica la utilización del factor por corrección. Entonces sería 450 más menos, y vamos a ver cuánto da todo ese resultado en la calculadora. Si nosotros no hubiéramos usado el factor por corrección, cuando yo calculo esto, bueno, esto me da 3,89. Y recuerden que esto, voy a ponerlo aquí, esto da 0,91. Entonces, por supuesto que cuando yo multiplico el 3889 por 0,91, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicando esto por el 91%. O sea, estoy reduciendo, se está reduciendo lo que hay que sumar y restar en casi el 10%. Por eso es que el factor de corrección lo que va a hacer es hacer más angosto el intervalo de confianza, o sea, va a quitar algunos valores. Bueno, ya cuando yo multiplico esto por esto me da 35,71. Antes hubiese dado 38,89, que es lo que les digo. Ahora el intervalo de confianza pues va a ser más angosto. El límite inferior sería 450, que le resto 35,71, 82. Entonces eso da 414,2818, que va a ser menor o igual que la media, que es menor o igual que 450, sería 485,7182. Entonces, la verdadera media poblacional pues va a estar entre estos valores. Noten, como le digo antes, que lo que hace el factor por corrección es hacer más angostito el intervalo. ¿Por qué? Porque sabemos el tamaño de la muestra. Obviamente, entre más cerca va a ser el tamaño de la muestra, más se va a reducir el intervalo de confianza, entre más grande sea el tamaño de la muestra. Pido disculpas porque aquí, a pesar de que aquí puse la raíz de 40, el dato correcto, cuando lo puse en la calculadora puse 10. Entonces, aquí ya no da 38,89, sino que aquí da 19,4480. 19,4480. Voy a corregir todos los datos, ¿verdad? Porque entonces ahora aquí no sería ese dato, sino ese multiplicado por 0,9183. Eso daría 1785,91. 1785,91.
91. Entonces, por supuesto que esto ya no está bien, ¿verdad? Este dato sería a 450 le resto 17,8591 y va a dar 432,1409. Y el otro pues va a dar 467,8591. Este sería el intervalo de confianza. Ahí me equivoqué cuando puse aquí en lugar de 40, 10. Este otro ejemplo dice, se realizó el mismo estudio del ejemplo anterior y se encontró que 15, vamos a marcarlo, que 15 de las 40 familias asisten a la iglesia regularmente. Determine, bueno, recuerde que en el ejemplo anterior habían 40 familias, efectivamente, pero la población era de 250, ¿verdad? Bueno, entonces 15 de 40 asisten a la iglesia regularmente. Determina un intervalo de confianza del 95%, esto es importante, para la proporción de familias que van con frecuencia a la iglesia. Entonces, aquí es un intervalo de confianza para la proporción, ¿verdad? ¿Debe usarse el factor por corrección para poblaciones infinitas? Bueno, vamos a ver. Bueno, sabemos que en la proporción, vamos aquí, vamos a resolverla, sabemos que en la proporción sería 15 de 40. Y eso pues va a dar como resultado 15 dividido entre 40 nos da 0,375. Esa sería la proporción. La n entre n nos va a dar 40 dividido entre 250, me parece que eran. Vamos a ir a fijarnos. Sí, hay 250 familias y hay 40. Ya lo habíamos hecho, de hecho, y nos da 0,16. Que esto es mayor que 0,05, como es mayor a que 0,05, pues usamos factor de corrección para población infinita, ¿verdad? También teníamos el n menos n entre n menos 1, porque va a ser el mismo n menos n entre n menos 1 raíz cuadrada, porque recuerde que en las fórmulas que puse antes, él es el mismo, ¿verdad? Tanto para la media, para cuando calculamos intervalos de confianza para la media como la proporción, el factor de corrección que usamos es el mismo. Y bueno, como en este problema eso no cambia, pues sigue siendo el mismo, que sería de, aquí lo tengo, 0,9183. 0,9183. Entonces, el intervalo de confianza va a ser, bueno, voy a poner la fórmula, P más menos Z por P1 menos P dividido entre N, y le vamos a agregar factor por corrección. N menos N dividido entre N menos 1. Como les decía antes, ustedes pueden pasar directamente aquí. Ustedes pueden pasar directamente aquí. Bueno, la proporción sería 0,375, que le sumo y le resto el valor de Z para un nivel de confianza al 95%, pues tengo que ir a buscar a la tabla Z el 0,975. Y el 0,975 ya está resaltado en la tabla. Es el 1,96. Entonces sería el 1,96, ¿verdad? Que multiplica a la raíz de P, que sería 0,375, por 1 menos 0,375, que sería 0,625, dividido
entre n y n aquí sería 40. ¿Qué multiplica? Pues ya antes sabemos a 0,9183. Recuerden que esto es esto. Bueno, ahora vamos a ver cuánto da eso en la calculadora. 1,96 que multiplica a la raíz de 0,375 por 0,625 y lo dividimos entre 40. Y esto lo multiplicamos, bueno, no lo voy, bueno, si multiplicamos de una vez por 0,9183. Esto va a dar 0,1378. Más o menos 0,1378. Antes les iba a explicar, pero bueno, ya lo dije, que este factor por corrección, pues hace casi un 10% más pequeño esto. Bueno, ahora encontramos los límites, sería 0,375, que le resto 0,1378, 0,2372, que es menor o igual que P, que es menor o igual que 0,375 más 0,1378, 0,5128. Este sería el intervalo de confianza. La pregunta, había otra pregunta que decía que ¿debe usarse el factor por corrección para poblaciones finitas? Sí, tiene que usarse porque da 0,16, que es mayor a 0,05. Ok, para terminar la clase, bueno, es importante decirles que cuando usted lee el problema y no se da, como en estos últimos casos, la población, el tamaño de la población, pues en esos casos no hay que aplicar el factor de corrección. Cuando se nos dé el tamaño de la población, tenemos que determinar si utilizamos o no el factor de corrección y eso tiene que aparecer, ese procedimiento tiene que aparecer. No es que usted lo vio y no lo puso. O sea que si este valor es menor a 0,05, usted tiene que decir no se emplea el factor de corrección. Entonces, cuando tenemos el tamaño de la población, tenemos que considerar emplearlo. Si obviamente esto es mayor a 0,5, pues debería aparecer en el procedimiento que lo empleamos.